Bueno, le damos las bienvenidas a todos aquellos que nos ven en este día a través de las distintas plataformas, especialmente a través de Canal 3, Canal 18 Digital, aquí en Plenitud de Vida, San Martín, Mendoza. Bueno, le damos un fuerte aplauso a todos aquellos que nos ven. Damos gracias por que te has conectado, bueno, a escuchar esta palabra que el Señor ha traído para tu vida y para nuestra iglesia, nuestra casa. Bueno, el título de la palabra que vamos a compartir habla de herencia de bendición. Herencia de bendición, dice esta palabra. Y bueno, podemos ver, no sé si alguien acá recibió alguna herencia especial, o tal vez vos que estás en la pantalla ahí, recuerde si has recibido alguna herencia. Yo me recuerdo cuando, falleció mi abuelo hizo un testamento, y le dio a sus hijos, lo que le correspondía a cada uno de ellos, eran varios, pero también puso un legado, que decíamos explicar. El legado que puso él era que no se vendiera la casa paterna, sino que fuese una casa, porque tiene hijos que vivían fuera de la provincia, fuese una casa en la cual, cuando fueran a pasear uno o el otro, fuera una casa que fuese para todos también. Más allá de que la hija menor, vive en esa casa y va a estar para ahí, ella, fue como un legado que estableció. Y entonces dentro de la misma herencia podemos encontrar que hay legados. La herencia habla de algo universal que recibe la persona, un heredero, los hijos, ustedes como han hablado muchas veces o han escuchado, que se habla de herencia, es cuando recibe la posesión de algo general, universal, todo. Por ahí en la empresa heredan una empresa, heredan los bienes, heredan los empleados, se heredan las deudas también. Bueno, se hereda todo. En cambio, el legado es algo así puntualmente determinado en el testamento. Por ahí han visto, que cada hijo tiene su parte, dice el testamento, pero a mi empleado fiel le dejo el auto por su fidelidad, O por ahí otro legado dice, con condiciones. Bueno, la casa que tengo en el Carrizal o la casa que tengo en X lugar turístico, va a ser para la persona que crió a mis hijos. Aquella que nos ayudó en la crianza de mis hijos, que fue fiel a la familia, pero va a tomar posesión de ella cuando mi hijo más chico termine de estudiar la secundaria o la universidad. Hay legados que también tienen su condición. Así también, nuestras vidas, nuestros padres han establecido legados para cada uno de nosotros. Es muy importante eso, el legado familiar. Es eso que podemos transmitir de generación en generación. Establece un legado. Yo recuerdo un legado de mi abuelo, que ya mis hijos son la cuarta generación, y siempre mi papá me decía... Mi papá me enseñaba, dice, que ni un alfiler hay que tocar. Siempre. Y yo lo puedo comprobar, mi papá era gasista y plomero, y él tenía clientes muy importantes acá en la ciudad, y cuando les sabía ayudar yo, se iban los clientes, nos dejaban solos, y mucho dinero, muchas cosas importantes en aquel lugar. Y entendí eso, la confianza en la honestidad de la persona. Yo eso se lo transmitía a mis hijos. Cuando venían mis hijos a nuestra casa con alguna cosa, un juguete, un lápiz, ¿y eso de dónde lo sacaste? ¿De quién es? No, se lo olvidó un compañerito, yo se lo traje, mañana se lo doy, o venían con un juguetito y eso, no, tal vez, esto, el otro, y te explicaban. Y no vaya a ser que te lo hayas robado, no vaya a ser que te lo hayas quitado. Y uno le decía así, porque ni un alfiler tenés que traer acá a la casa. Y se iba transmitiendo ese legado que ya había sembrado mi abuelo, de mi papá. Me lo había transmitido mi papá a mí, y yo se lo estaba transmitiendo a mis hijos. Y seguramente ellos lo van a hacer con sus hijos, y es algo que sigue de generación en generación. Entonces, cuán importante es vos como papá, y también o como persona, establezcas legados que pasen de generación en generación. Por ahí no es tan solamente se cierra a lo familiar, sino también donde estás, en el trabajo. Yo tenía un jefe que la otra vez recordaba con mi hermana y le decía los consejos que él nos daba. Y después se fue de la empresa, y después yo me fui de esa empresa, pero sin embargo lo que él sembró en nuestras vidas, los consejos que nos daban a todas las personas que estábamos a cargo de él, siguen
siguen en mi vida y yo también lo he tomado como ejemplo para decírselo a mis hijos. Y por ahí hablas con una persona del tema similar a lo que él nos aconsejaba y lo transmitía a ese legado. Y ya dejó una huella, un legado. Entonces vos también puedes dejar un legado en tu lugar de trabajo, puede ser de influencia. Es muy importante cuando uno deja legados de valor, legados importantes en la vida de las personas. Bueno, y cuanto más en nuestra familia. Entonces diferenciamos lo que es la herencia y lo que es el legado. La herencia es una posesión universal de todo, y el legado es algo determinado, algo específico para una persona. Y a su vez dentro de la herencia también el heredero puede tener un legado. Bueno, cuán importante es esto. Bueno, ahora vamos a ver una historia que nos cuenta en la palabra del Señor, si la podemos proyectar, 2 Samuel 6, del 1 al 11. Vamos a leerla y dice así: una vez más, David reunió a los 30.000 soldados escogidos de Israel. Con estos soldados y todo su ejército partió a Zabalá de Judá para trasladar allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca su nombre, el nombre del Señor de los ejércitos que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, citros y címbalos. Al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte, de modo que Usa murió junto al arca de Dios. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: ¿cómo voy a traerme el arca del Señor? Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Ustedes se pueden preguntar, ¿quién era? Tal vez unos lo saben y otros no. ¿Quién era Obed-Edom? ¿Quién era? Bueno, digo que Obed-Edom fue una persona muy importante para el cristianismo, para nosotros mismos. Obed-Edom fue parte de la genealogía de Jesús. Obed-Edom era hijo de Boaz y Ruth, que está en la palabra del Señor, el libro de Ruth. También puede haber escuchado también de esa palabra. Y fue abuelo del rey David. Así que fue una persona muy, muy importante, Obed-Edom. Y habla acá en esta historia que fue un granjero, bueno, el cual vivía ahí al lado del camino donde iba el arca, y no les quedó otra opción que recibir el arca del Señor. Cuando el rey David dijo: vamos acá y dejémoslas acá en la casa de Obed-Edom. Y bueno, y la historia dice que el arca estuvo por 3 meses en la casa de Obed-Edom. Esa arca que representaba para el pueblo la presencia de Dios. Eso era el arca del pacto. Cuando llegó aquel día, bueno, dice, la misma presencia del Señor se estableció en la casa de Obed-Edom. Dice que estuvo por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-Edom y toda su familia. Entonces, cuán importante es que cuando entras o cuando permitís que a tu casa, que a tu vida entre la presencia del Señor, como eso se manifiesta en bendiciones para tu vida, en bendiciones para tu casa, en bendiciones para cada área de tu vida. Y bueno, cuán importante es eso, que también ese legado lo transmitas a tus hijos, que transmitas donde quieras que estés, también a tus vecinos, como dije recién, tal vez en el trabajo, donde sea, que la presencia del Señor está en tu vida,
que la presencia de Dios estaba en tu vida. Usted tiene que haber visto que muchas veces ves algo, o ven en vos algo especial, veo en algo bueno, veo alegría en vos, veo paz, muchos le dicen veo luz, ve que por ahí esos que están en ese término de veo luz, en vos una persona de luz, etcétera, etcétera, es porque la presencia de Dios se manifiesta a través de sus hijos cuando vos permitís que la presencia de Dios esté presente en tu vida y en tu corazón. Entonces la pregunta es, ¿cómo transmito el legado de Dios a mi familia? ¿Cómo transmito a aquellos que me rodean, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, en la iglesia? ¿Cómo transmito ese legado de Dios? Hay 3 enseñanzas que vamos a compartir. Y la primera que te quiero compartir es siendo un sacerdote en mi hogar, siendo un sacerdote en tu hogar, en tu casa. Y en 2 de Samuel, si lo proyectamos, dice así, 2 Samuel 6, 11. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gad, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Entonces, primeramente, la presencia del Señor trae bendición a tu vida. Entonces, cuando permitís que la presencia del Señor esté en tu vida, eso trae bendición para vos. Entonces, cuán importante es eso, que sepas que la presencia de Dios trae bendición a tu vida. 3 meses estuvo el arca, dice la palabra. Y Obed-Edom fue bendecido, sus hijos, su trabajo, lo que tenía, todo prosperaba porque la presencia del Señor estaba en la casa de Obed-Edom. Hay una persona que no hace mucho que viene a la iglesia, un matrimonio que llegó a la iglesia por muchas crisis que vivían como familia. Y tal fue que una hija se fue de la casa a otro país. Y y hace poco cuando estuvimos con ella, la esposa me contaba y me decía que es tremendo cómo el Señor se ha manifestado en su casa, porque ellos que hicieron, trajeron la presencia de Dios a su casa. Y eso trajo restauración a su matrimonio, trajo restauración para sus vidas. Me decía ella, Fabio, dice, en las camperas encuentro mucho dinero, sumas importantes. Dice, yo no es que yo agarro, ahorro y lo escondo en un bolsillo de un saco, que por ahí muchas veces uno lo hace, en una cajita, debajo de una tabla, lo que sea. Ella dice, yo soy muy ordenada, nunca dejo, nunca guardo nada. Por ahí se maneja más técnicamente, cuando tiene un dinero lo invierte en mercadería, etcétera, pero está encontrando dinero, me decía ella, en ropa, en campera, en esto, en otro, y sumas importantes de dinero. El Señor se ha manifestado con milagros porque ella trajo la presencia de Dios a su casa y su matrimonio fue sano, la vida de su esposo, de ella, fue sano también. Y lo más maravilloso que nos contó esta semana, nos dijo, mi hija que está en Italia ha recibido al Señor, ha conocido al Señor allá, a través de un chico que estaba en adicción allá, y conoció al Señor y la vida de este chico fue transformada y lo conoció a ella ahí, no sé si era compañero de trabajo o algo así, y y le invitó a una reunión y se junta con otros chicos y ahí recibió al Señor también ella y el Señor se expandió su bendición de manera sobrenatural y su hija que estaba en Italia también recibió. Entonces, cuán importante es eso, que la presencia de Dios habite en tu casa y el Señor se encarga de transformar todo aquello que estaba mal, aquello que estaba roto, se encarga de ordenarlo, de repararlo, de arreglarlo. Entonces, cuán importante es eso, que seas buen sacerdote de Dios para tu familia, para tu casa, que tomes esa responsabilidad. Y no tan solamente como lo digo como papá, sino como esposo, como pareja, como esposa, como hijo, como papá también, como hermano, como empleado, como jefe, como emprendedor. Cuán importante es eso, que seas un buen sacerdote de la presencia de Dios. Es muy importante entonces lo que sembrar, porque estar cerca de la presencia de Dios te trae sus bendiciones a tu vida. Somos responsables de que eso se cumpla en nuestra vida, en nuestra casa. Somos responsables de que ese legado llegue también a nuestros hijos, a nuestra familia. Entonces, cuán importante también es que también como sacerdote te tomes tiempo de compartir de la presencia de Dios con tus hijos. Que hagas un tiempo un tiempo de calidad familiar, por ahí salir, llevarlo a tomar un heladito a los juegos,
o si no tenés hijos, compartir con tu esposo, con tu pareja un tiempo, cómo estás, un tiempo de charlas. Nosotros hace un tiempo tuvimos una charla con nuestros hijos, sentí, bueno, de reunirnos y, bueno, siempre nos reunimos, pero esta fue una ocasión especial. Bueno, sentí que le decía a mi esposa, hablamos y que teníamos que pedirle perdón a nuestros hijos. Bueno, es lo que sentía que Dios ha puesto en mi corazón. Y bueno, nos reunimos con los tres y, bueno, hablando, oramos, estuvimos charlando y le pedimos perdón por algún error que hubiésemos cometido en contra, que le hubiese afectado su autoestima, hubiese afectado su desarrollo o tal vez hubiese causado alguna herida en ellos, principalmente con el mayor, porque por ahí uno con el primero, el que es papá, cuando más errores comete, y después con el segundo ya va mejorando, ya con el tercero es Messi, por decir así. Pero bueno, y ellos nos dijeron, nos dieron una respuesta que impactó a nuestro corazón. Nos dijo, no tenemos nada que perdonarles, dice, no tenemos nada que perdonarles. Porque dice, nuestros líderes en la iglesia, los jóvenes, en el grupo de jóvenes, nos enseñaron que así como nosotros estamos creciendo y aprendiendo, ustedes también han aprendido a ser padres con nosotros. Y fue algo que impactó también pues ahí en nuestras vidas, que bueno, que también ellos veían eso, que nosotros como papá también aprendés en la vida. Y eso es una enseñanza que se la ha sembrado en este ministerio, así que si tu hijo viene acá, quédate tranquilo, si no viene, mandalo, que acá se le siembra valores, se le siembra amor por la familia, humildad, honestidad, se le siembra también en la vida de tu hijo respeto, muchas cosas hermosas y sobre todo un corazón sencillo, humilde. Y nosotros pudimos entender eso porque es como que como papá por ahí te cuesta reconocer los errores. Yo sentí que rompimos orgullo de reconocer, porque por ahí es como que muchas veces ha pasado y he escuchado. ¿Por qué? Porque lo digo yo y se acabó. Acá el que manda soy yo. Tal vez lo viviste vos, eso que te lo dijeron en tu casa. Y bueno, y eso es como que se impone la ley del más fuerte o la autoridad por el que el mayor o porque soy el jefe y del hogar. Bueno, y muchas veces, bueno, te has vivido eso. Te han impuesto cosas en las cuales no estabas vos de acuerdo o no iban con vos. Sin embargo, bueno, pudimos romper eso. Sentimos que rompimos orgullo de decirte, yo también como papá me equivoco. Y si me he equivocado con vos, hijo, te pido perdón. Bueno, y eso va a sentir que vas a liberar muchas cosas en la vida de tu hijo. Vas a sanar también muchas cosas en la vida de tu hijo. Después, la importancia de lo que sembrás en la vida de las otras personas también es muy importante para Dios y para tu descendencia. Segunda enseñanza que nos deja esta palabra, dice, es tomando decisiones sabias. Obed-Edom, en esta enseñanza que tuvimos, tomó una decisión sabia, el de permitir el arca de Dios que habitara en su casa. Eso que hizo habilitó a todas las bendiciones que recibió en cada área de su vida. Dice la palabra que no tan solamente fue algo momentáneo, sino que fue una continuidad de muchas bendiciones para Obed-Edom. Dice que tuvo 8 hijos, que en esa época de la antigüedad, del pueblo de Dios y el pueblo judío, era el hombre que tenía muchos hijos, le daba un prestigio, le daba una importancia social, le daba una autoridad. Entonces el Señor le regala esa bendición de tener 8 hijos, no uno, sino tan solamente 8 hijos. También su descendencia por mucho tiempo siguió sirviendo al Señor. Habla también la palabra, si vos te pones a investigar y a leer todo en Crónicas, en Samuel, y bueno, vas a ir viendo que sus primos, sus nietos, todos siguieron sirviendo al Señor. Dice que hasta 2 siglos su descendencia siguió sirviendo al Señor. Entonces, otra bendición que le regaló a Dios, que por mucho tiempo su descendencia sirvió a nuestro Padre Celestial. También dice que fue bendecido en su trabajo. Dios lo puso en las mejores posiciones de servicio. Ahora la palabra que echaron suertes y a él le tocó el mejor lugar de servicio. Y esa bendición también llegó para su descendencia. Entonces, cuán importante es tomar decisiones sabias, así como la que tomó Obed-Edom, que permitió que el arca de Dios estuviese en su casa. También el rey David tomó decisión sabia. ¿Qué hizo el rey David?
Seguramente, yo me imagino por ahí la historia, algún malintencionado fue con el chisme a David de decirle, che, mira, Obed-edom, el Señor lo está bendiciendo, como dicen los chicos, harto, mucho, le está bendiciendo de sobremanera. Y ahí con esa, tal vez esa mala intención para que el rey David se enoje, pero ¿cómo no me dijo nada? ¿Cómo no me enteré? ¿Cómo no vino a compartir de las bendiciones? Sin embargo, el rey David tomó una decisión sabia. Dijo, che, pero si a Obed-edom el Señor lo ha bendecido así, entonces yo quiero esas bendiciones también en la ciudad. Yo quiero esas bendiciones para mi vida. Yo quiero esas bendiciones para mi casa. Y dice que fue, buscó el arca y la trajo a la ciudad. Bueno, la ciudad fue bendecida, bueno, y también le permitió a Obed-edom servir allá. Entonces, David también tomó una decisión sabia, no se dejó por ahí influenciar, tal vez con esa picardía o ese chisme o esa intención de dañar, sino que tomó lo positivo. Dijo, yo quiero lo que aquel tiene. Las cosas que aquel ha hecho bien, estas también las quiero para mí. Entonces, tomar este consejo para tu vida. Que por ahí cuando aquel crece, cuando aquel ve que prospera, entonces sí, ¿qué está haciendo de bueno él? Eso yo lo quiero para mi vida. Quiero la fórmula que Dios le ha dado a aquella persona para prosperar, para crecer, para ser bendecido. No por ahí cuestionar al Señor, pero ¿por qué lo bendices a aquel si aquel esto, lo otro? ¿Por qué aquel puede prosperar y yo no? Si aquel estafa, ve cuenta, hay muchas personas que dicen así, pero como aquel es malo y no le pasa nada y yo que soy bueno esto y lo otro y me cuesta y no tengo esto y no tengo lo otro. Entonces, toma el buen ejemplo para crecer en tu vida, para que seas bendecido. Toma decisiones sabias, así como fue Obed-edom y fue David. Y hay otro ejemplo en la palabra del Señor que es de Josué. Si podemos proyectar 24:15, Josué, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. En un momento donde el pueblo del Señor estaba descarriado con ídolos, con esto, no sabían en quién creer. Bueno, a Josué que le dijo, bueno muchachos, ¿qué van a hacer? A ver, ¿qué van a hacer? Ustedes decían lo que van a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él tomó la decisión, no se dejó influenciar por nada, sino él fue firme en su decisión que tomó, dijo, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Otro ejemplo también que nos da la palabra de esta decisión, de una decisión sabia. Así que te invito a que proclames, proclama conmigo esto. Yo y mi casa serviremos al Señor. Haz esta proclamación profética así como la hizo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Cuán importante es eso, que tomes estos tres ejemplos que te di. Obed-edom, David y Josué. Yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. Esto demanda también la responsabilidad de que todo lo que hagas, de que todo lo que desarrolles dentro de tu casa esté la presencia de Dios como guía para tu vida y para tu familia. La tercera enseñanza y la última dice es intercediendo por la transformación familiar. Intercediendo por la transformación familiar. Y vamos a otro ejemplo de la palabra de Dios que es de Saulo. ¿Has escuchado la historia de Saulo? Bueno, tal vez no. Saulo, Pablo. Ahí vamos, el apóstol Pablo, vamos así, primeramente para que ellos que no saben quién era Saulo. Saulo, dice la palabra del Señor, que era una persona que asolaba la iglesia. Asolaba. No perseguía tan solamente la iglesia, sino que la asolaba. Y bueno, y me llamó la atención, asolaba, miércoles, qué palabra fuerte, decía yo. Y bueno, cuando busqué en el diccionario, dice, asolaba era que arrasaba con todo, no dejaba nada, como decía, no dejaba ni una piedra, ni un ladrillo en pie, como por ahí se usa esa frase. Saulo asolaba la iglesia, asolaba, dice que también que arrastraba a las mujeres, a los hombres de los pelos y los metía en la cárcel. Eso es lo que hacía Saulo. ¿Y quién era Saulo? Saulo era un joven muy preparado, habla la palabra. Dice que tuvo los mejores maestros, los mejores los tuvo Saulo. Fue preparado también en teología, en filosofía, fue preparado también en lo que es la parte jurídica, habla también la palabra. Hablaba 4 idiomas, hablaba griego, hablaba arameo, hablaba hebreo, hablaba latín. Era un tipo súper preparado. Vemos que entonces que su papá se preocupó porque su hijo
tuviese una excelente preparación. Recuerdo la historia de una verdulería de dos señoras. Bueno, ¿y cómo le fue a tu hijo en la escuela? Y dice, mira, de promedio 9, qué buenas notas, ¿no? Dice, promedio 9 materias que se lleva por año, el sinvergüenza, le decía. No sé qué hacer, dice, no sé qué hacer, decime si no conoces un buen maestro para que no repita el año. Y como mamá estaba preocupada, quería buscarle un buen maestro, alguien que le ayudara al chico a tener conocimiento para poder hacer las cosas bien. Yo me imagino que el papá de Saulo también era así. Lo preparó en filosofía, lo preparó en teología, lo preparó en leyes, para que su hijo fuese un intachable, el mejor. Sin embargo, no le dejó un buen legado. Le transmitió un legado erróneo, un legado de estricto de ley, de perseguir, de matar, de no tener escrúpulos, dice, porque él arrasaba, no le importaba nada, y él hacía con el dedo, sí, bueno, y mataba, y le mataban delante de él, y nada, no se le movía un pelo, dice la palabra. Transformó en su hijo en un asesino, un legado erróneo, una mala decisión. Por más que le dio lo mejor a su hijo, lo transformó en un asesino. Pero Dios es maravilloso para transformar todo aquello malo en algo bueno. Dice que, ¿qué pasó cuando la iglesia se veía perseguida y asolada por Pablo? Dice que se empezaban a esparcir los cristianos. Y el trabajo y la asolación de Pablo sobre la iglesia que hizo que la palabra del Señor se diseminara por todas las partes del mundo. Así que él tenía el propósito de quitar, de cercar y atrapar y de encarcelar la palabra del Señor, pero sin embargo lo que hizo fue esparcirla por acá, esparcirla por allá, y se fue proclamando del poder de Cristo Jesús. Pablo sufrió, o Saulo mejor dicho, sufrió una transformación de ser perseguidor a ser proclamador de la palabra del Señor. Entonces, qué importante es esto también, que él pudo sanar su pasado. Tal vez vos ahora tenés un pasado, como todos lo hemos tenido. Yo también he tenido un pasado que no me alegra, pero sin embargo cuando lo recuerdo me da gozo, porque digo, Señor, me transformaste de esto en esto. No te fijaste en mis errores, no te fijaste. Fue tan grande tu amor que no tuviste en cuenta mis errores, porque si no, tu amor fue un amor incondicional. Porque eres un Dios incondicional, un Dios que perdona y perdona. Y así lo hizo con Saulo, un asesino. Imagínense las cosas atroces que tiene que haber hecho Saulo, que no lo decía. Y él, cuando se cambia su nombre de Saulo a Pablo, él decía, se llamaba el más pequeño, el más insignificante. Él cambió, dejó todos los títulos que tenía, la autoridad que tenía, el poder que tenía, a ser tan solamente un simple, un pequeño, un insignificante, pero poderoso en las manos del Señor. Eso es lo que Dios también quiere hacer con tu vida. Quiere transformar a aquellos que nos sirve en algo poderoso y bueno en sus manos, herramientas poderosas en sus manos. La presencia de Dios te transforma, y porque cuando la presencia de Dios te transforma, experimentás que ya no puedes ser la misma persona. Todo cambia para bien y todo cambia para siempre. Cuando Dios transforma la vida de sus hijos, las cambia para bien y para siempre, para siempre, para siempre. Guárdate eso en tu corazón, que Dios cambia tu vida para siempre, para siempre. Así Dios lo hizo con Saulo. Dios cambió su vida para siempre. Tal vez vos ahora decís, no tengo ningún legado de parte de mis padres, no tengo ningún legado de parte de quien me crió. O tal vez vos no sembraste un buen legado en tus hijos. O tal vez vos que tuviste, por ahí diríamos, una mala fortuna, que se dice así, un dicho popularmente, no viste que eso era algo bueno que se había generado en vos. Dios te puede transformar en algo bueno en sus manos, y esto lo hace el Señor para siempre, para siempre. Y así fue como lo hizo con la vida de Pablo, uno de los apóstoles, si no es el apóstol más importante, que dejó una huella, que dejó un legado tremendo para nosotros. Dejó un legado de que tenemos una llegada directa a nuestro Padre Celestial.
a través de Cristo Jesús. No hay más intermediarios, es nuestra relación con Dios. Obed-Edom y su familia ya no fueron tampoco los mismos, dice la palabra. Dice que dejaron todo lo que tenían, su granja, sus ganados, sus posesiones, todo, para ir a servir al Señor. Fue él con su esposa, sus hijos, fue toda su casa a servir al Señor, porque el Señor transformó todo. Hubo un antes y un después en su vida. Ya no fueron los mismos para siempre. Así también Dios puede transformar tu entorno. Quizás hay integrantes en tu familia que no conocen al Señor. Tal vez tenés en tu familia varios Saulos. Tal vez en tu casa hay Saulos. O tal vez en tu salud tenés Saulos que te afectan, que te persiguen. Tal vez en tu trabajo tenés un Saulo que te aflige, que también te persigue. Tal vez en alguna área de tu vida tenés un Saulo que te causa dolor, un Saulo que te causa aflicción. Lo bueno de esto es que Dios puede transformar los Saulos en un Pablo para tu vida, un Pablo que va a ser de bendición para tu vida, un Pablo que va a transformar todo lo malo en bueno. Pónete de pie, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a dar gracias por este tiempo que hemos compartido. Déjame orar a vos que estás mirando a través de la pantalla. Vamos a orar por vos, por tu vida. Padre Celestial, bendigo a aquellos que están conectados, a aquellos que están escuchando esta palabra. Que tú bendigas su vida, Padre Celestial. Que tú transformes su vida. Que este mensaje sea un mensaje de restauración. Que sea un mensaje de romper orgullo. Que sea un mensaje, Señor Jesús, de perdón también a aquellos que necesitan perdonar, Señor Jesús. Que sea un mensaje también a aquellos que nunca tuvieron un buen legado, Señor Jesús, en sus vidas. Que ellos de ahora en más puedan también establecer buenos legados en su familia, en sus hijos y en donde quieran que estén, Señor Jesús. Bendigo la vida de aquellos que están viendo, Padre Celestial, y que tu poder, Señor Jesús, sea transformándolos y que haya un antes y un después para ellos, y ese después sea un después de abundante bendición para su vida y para su familia. Lo proclamamos en el nombre de Jesús. Así que bueno, si tenés alguna intención de querer conocer más del Señor, te invito a que ahí en las redes puedas contactarte con nosotros y vas a poder seguir teniendo más ayuda para lo que necesites en tu vida. Así que te despido y te bendigo en el nombre de Jesús.